Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos. Hoy vamos a estar en el capítulo 3. Si usted nos visita por primera vez, esta es una iglesia bautista reformada. Somos una iglesia confesional. Le invitamos al final del culto que se acerque a uno de los diáconos para que pueda tomar una de nuestras confesiones de fe y ver qué es lo que creemos como iglesia. Parte de las cosas lindas, digo yo, que nos distinguen como iglesia es que predicamos expositivamente la palabra del Señor. Y una de las formas más fieles de poder no dejar nada por fuera, digamos, del texto bíblico, es que cuando predicamos un libro lo comenzamos desde el principio y terminamos hasta el último versículo. Entonces, así estamos con el libro de los Hechos. Igual en la mañana estamos con el Evangelio según San Marcos y así lo hemos ido predicando. Entonces ya vamos por el capítulo 3. Si usted no ha podido estar con nosotros o se ha perdido alguna de las predicaciones, le invitamos a que entren al canal de YouTube y pueda ver en las listas, ahí están las series que se están predicando y pueda recuperar todos los sermones que se han predicado antes. Hechos, capítulo 3. Vamos a estar hoy viendo este hermoso pasaje. Lo vamos a dividir en dos, el capítulo. Hoy vamos a estar viendo propiamente el tema de la curación de este hombre y vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos da vida, el mensaje, la predicación que surge a partir de este milagro que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces vamos a estar viendo los versículos 1 al 10, Hechos 3 del 1 al 10. He titulado esta exposición En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. No pierdan ese pasaje porque lo vamos a estar viendo durante toda la exposición. Leamos entonces el pasaje completo. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, pero esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ese es el pasaje que estaremos estudiando esta tarde. Tal y como lo acabamos de ver hace poquito en la primera exposición que hice acerca del cesacionismo, los apóstoles de Cristo habían recibido la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. ¿Recuerdan? O sea, que parte de lo que el Señor les había dado a sus apóstoles era esa autoridad, esa potestad de poder confirmar el ministerio de ellos, lo que ellos estaban haciendo, con señales milagrosas. El relato del llamado de los apóstoles que vemos en el Evangelio de Mateo presenta el hacer milagros ligado con el oficio del apostolado. Mateo 10:1, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, parte de la autoridad que el Señor le da a los apóstoles era que tenían el don de sanidad, de poder ejecutar sanidades. El mismo Pablo, recuerdan que lo vimos en esa exposición, cuando él está defendiendo su apostolado, ¿qué es lo que Pablo dice en 2 Corintios 12, 11 al 12? Dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
decía Pablo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces vean que Pablo dice lo que me confirma o que les debería confirmar a ustedes que yo soy un apóstol del Señor, es que las señales de un apóstol han sido hechas. ¿Y qué es lo que dice Pablo que eran esas señales? Señales, que es lo que se conoce como genérico de milagros, pues señales, prodigios y milagros, dice Pablo. Recordemos que Pablo también, ¿verdad? Ante la presencia de él hubo sanidades, ante la presencia de él hubo resurrección, ¿verdad? Recuerdan cuando estaba Eutico, ¿verdad? Que cae, ¿verdad? Está Pablo dando una predicación, ¿verdad? Larga, ¿verdad? Se extiende y era tarde ya y lo venció el sueño, cae este joven y muere, pero por el poder del Señor, que también había sido dado a Pablo, esa autoridad como apóstol, esta persona resucita. Precisamente hoy vamos a estar estudiando acerca de una de las muchas maravillas y señales de las que leímos la semana pasada. En la exposición final del capítulo 2, recuerden que leímos el versículo 43, después de que, ¿verdad? Todas aquellas personas que habían escuchado el evangelio, que habían quedado asombrados porque ellos quedaron impactados de que habían crucificado al Hijo de Dios y el evangelio, ¿verdad? Cala en sus corazones. Estas personas se unen a la iglesia, son bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Pero nos dice el versículo 43 que pasó algo también ahí. Y precisamente no ahondé mucho en eso. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver el ejemplo de qué es lo que nos dice ese versículo 43. ¿Y qué dice Hechos 2:43? Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y hoy lo que vamos a ver precisamente es un ejemplo de esas muchas maravillas que eran hechas por manos de los apóstoles, que causaban esa impresión en las personas. La Biblia nos muestra entonces que el propósito de estos milagros era afirmar la revelación que traían estos apóstoles, que su mensaje era un mensaje del Señor. Ese es el propósito de esos milagros. No era hacer un espectáculo, no, como vamos a ver, esta sanidad que vamos a ver hoy va a tener un propósito. Y vamos a ver la predicación la próxima semana que surge a partir de esta oportunidad de que el pueblo está viendo esa maravilla que acaba de ocurrir ante sus ojos. Este propósito estaba presente en la vida de Jesús también. Recordemos, como lo habíamos leído en Hechos 2:22, leo la versión de la Biblia de las Américas, Hechos 2:22 dice que Jesús fue confirmado por Dios con milagros, prodigios y señales que hizo a través de él. Entonces, la confirmación de ese ministerio de Jesús fue a través de milagros, prodigios y señales. Recapitulando nada más así rápidamente, recuerden, eso fue lo que él le mandó a decir a Juan el Bautista, para que estuviera tranquilo que él era. A Juan el Bautista le pregunta, ¿usted es el Cristo o tenemos que esperar a alguien más? Y lo que el Señor le dice, vaya, díganle a Juan que los ciegos ven, ¿verdad? Que el evangelio está siendo predicado a los pobres. El próximo domingo, como les digo, si el Señor nos da vida, vamos a estar viendo el detalle de cómo esta curación es el preámbulo a un sermón que va a estar dando Pedro y va a haber más convertidos, más gente uniéndose a la iglesia del Señor. Entonces, el sermón de hoy va a ser muy puntual. Vamos a verlo básicamente en tres partes. Uno es las circunstancias que rodean los hechos, ¿verdad? En qué circunstancias se van a dar los hechos que vamos a estar viendo. En segundo lugar, vamos a ver el milagro propiamente. Y en tercer lugar, cómo esto da como resultado un seguidor gozoso. Un seguidor gozoso. Veamos las circunstancias. Leemos los versículos 1 al 3. No pierdan el texto. Versículos 1 al 3 del capítulo 3. Versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro y Juan están subiendo, dice, juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Entonces mucha gente se pregunta, ay, qué raro, pero ya no eran, ¿verdad? Ya no eran seguidores de Cristo, porque entonces uno en nuestra cultura latinoamericana uno vería qué raro, cómo siguieron yendo al templo si ya eran, ¿verdad? Si ya eran cristianos, ¿verdad? Entonces uno hace se hace esa pregunta, mucha gente se lo pregunta. Pero lo que no estamos entendiendo es que ellos no dejaron de ser judíos. O sea, ellos eran judíos que precisamente estaban creyendo que las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías se estaban cumpliendo ahí ante sus ojos, que ellos estaban viendo cómo Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Ya murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió y prometió que va a volver. Y antes de eso los encomienda a ellos a que estén predicando, siendo testigos ante todas las naciones del poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Pero entonces los vemos que ellos siguen yendo al templo. O sea, iban al templo, dice, a la hora novena, que era la hora de la oración. Debemos entender, como les digo, entonces, que en estos primeros días de transición no se han separado formalmente de sus tradiciones judías. Esta tradición establecía la hora tercera, que es las 9 de la mañana, la hora sexta, que son las 12 de mediodía, y la hora novena, que es las 6 de la tarde, para la oración privada. O sea, eso es por tradición judía. ¿Por qué por tradición? Porque lo que la Biblia va a decir es que se ore, sí, en la mañana, y ahorita lo vamos a estar viendo cuando veamos por qué, de dónde viene. Por ejemplo, el Salmo 55, 17 dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces, dice, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero las horas, propiamente, se fueron estableciendo por tradición. Entonces, como les digo, la de la mañana era a las 9 de la mañana, la hora sexta era al mediodía, y la hora tercera era, la hora novena era a las 3 de la tarde, que era la oración de la tarde. ¿Qué otro pasaje les da sustento, digamos, para esa tradición judía? Yo sé que ya lo están pensando en sus mentes. Es lo que hacía Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel, cuando sale el edicto de que no se puede pedir nada a ningún otro Dios, entonces Daniel sigue orando? Eso lo vemos en Daniel 6, del 10 al 13. Daniel 10 al 13 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y como lo solía hacer antes es muy interesante. No es que Daniel se pone a provocar, sí, sacaron un edicto, ahora véanme como lo voy a hacer. No, él lo hizo como ya lo hacía. O sea, siguió orando, siguió su rutina de oración normal. Entonces vean qué dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Le dicen, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, vean que estos versículos dan una muy buena base para esa tradición. Las horas propiamente no están, pero sí claramente habían 3 tiempos de oración. Y vemos aquí a Pedro y a Juan que están yendo hacia el templo para la oración de la tarde. Estas prácticas de orar de esta forma parece que prevalecieron como hasta el siglo II, a principios del siglo II. Se tienen, por ejemplo, datos históricos de la Didaqué, ¿verdad? Que fue escrita entre mediados y finales del siglo I y que se hacía un llamado a los cristianos a que recitaran el Padre Nuestro 3 veces al día. Vea qué interesante. Son como costumbres que fueron quedando en la iglesia. Dice el versículo 2, bueno, esto para que nos quede ya como cultura general y para conocimiento nuestro, ¿verdad? Porque a veces leemos estos pasajes y no meditamos lo suficiente por qué Pedro y Juan estaban yendo al templo a la hora novena.
Versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. O sea, vean, aquí tenemos un hombre que había nacido con una enfermedad congénita, o sea, con un tema que desde que su nacimiento él ya no tenía movilidad en sus piernas. Por eso es que dice que tenían que llevarlo, lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo, en esa puerta que se llamaba, la puerta se llamaba La Hermosa, no el templo, ¿verdad? O sea, la puerta tenía un nombre y esa puerta se llamaba La Hermosa. Era llevado, ¿para qué? Para que él pudiera pedir limosna ahí. Alguien, un grupo de amigos, un grupo de conocidos, no sabemos, no podemos especular, lo llevaban y lo ponían ahí, día con día. Vea que el versículo nos dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Esta era la rutina de esta persona. Este grupo de personas lo llevaban y ahí lo ponían todos los días para que él pidiera limosna. Este hombre tenía más de 40 años. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice el versículo 4:22, ¿verdad? Más adelante. Entonces, ahí vamos a ver que este hombre tenía 40 años. Y vean que vivía bajo la rutina diaria de ser llevado a la puerta del templo. Esta puerta, como les digo, se llamaba La Hermosa. En relación con esta puerta, vean lo que dice el comentarista Kistemaker. Dice, la mayoría de los eruditos considera que la puerta llamada La Hermosa fue la puerta de Nicanor, hecha de bronce de Corinto. El nombre tiene su origen en el hecho de que un judío alejandrino llamado Nicanor regaló para el templo aquella hermosa puerta recubierta de bronce. Entonces, pareciera que el nombre era porque de verdad era una puerta muy hermosa, ¿verdad? Y se le conocía también como la puerta de Nicanor por quien la donó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imaginarnos en esta escena? Tenemos a un hombre que no puede valerse por sí mismo. Tienen que llevarlo ahí y ponerlo ahí a pedir limosna. ¿Qué pensaría la gente de verlo en esa condición a la par de una puerta que se considera que es un símbolo de belleza? ¿Qué pasa hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo es visto una persona que está ahí en la calle pidiendo limosna? ¿Cuántas veces hemos oído comentarios de gente diciendo que, mira cómo es posible que haya ahí mendigos en este lugar tan bonito, en este monumento tan hermoso, ya lo están afeando? ¿Qué podría haber pensado la gente? ¿Cómo lo vería? ¿Lo verían como una molestia? Vemos que aquí en Alajuela, cuando salimos a repartir tratados, montones de personas indigentes están ahí durmiendo en lugares. ¿Qué pasa cuando están cerca de un monumento de que se acaba de estrenar o algo así y ya hay un indigente ahí durmiendo? ¿Cuál es la reacción de la gente? Mira, pobrecito. ¿No? O sea, la gente se pone a ver que ya afeó el lugar. Ya lo está desvalor, ya le quitaron el valor aquí a esta parte. Lamentablemente, a veces las personas asociaban las discapacidades con juicio divino. Eso es algo terrible, una concepción terrible. Y eso es algo que lo podemos ver a la luz de la palabra del Señor. Decían que algún castigo del Señor tendría que haber estado pasando sobre esta persona para que naciera con una, que no pudiera caminar desde su nacimiento. Decían que podía haber sido una mala conducta. ¿Cómo sabemos eso? Vemos eso en pasajes como lo que pasó con los mismos discípulos del Señor en Juan 9, 1 a 3. ¿Qué pasó ahí? Dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Aquí tenemos otro hombre que nace con un problema de salud. O sea, nunca pudo ver, nació ciego. Y dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? De una vez ellos dicen, aquí tiene que haber pecado alguien para que este hombre naciera ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego.
Y Jesús responde algo que los va a tener que dejar meditando. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El propósito de por qué ese hombre nació ciego y Dios así lo determinó era ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Se acuerdan que hoy en la mañana cantábamos un himno que decía: entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar? Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. O sea, este hombre ciego probablemente hasta que llegara allá iba a entender que fue un propósito del Señor para la sanidad que iba a recibir, la glorificación que Dios, la gloria que iba a ser dada a Dios por ese milagro que recibió ese hombre ciego. Ese fue el propósito. Y este hombre, estoy seguro que cuando él entendiera la magnitud de lo que Jesús hizo ahí y de que su hecho, digamos, el hecho de que él nació ciego y que eso sirvió para dar gloria a Dios, inclusive cientos de años después aún está siendo predicado, ese hombre va a estar feliz en el cielo de haber servido al Señor de esa forma. Y hasta ese momento lo va a entender. Pero la mentalidad de los discípulos, ¿cuál era? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, esto mismo tiene que haber estado pasando con este hombre cojo de nacimiento. La gente tendría que haber pensado, algo raro tiene que haber pasado con él. Pecó probablemente. Porque ¿cómo van a ser así, sin la capacidad de movilizarse desde nacimiento? En el Antiguo Testamento Dios pedía un trato justo para las personas con discapacidades. Vean qué interesante. Levítico 19:14 que dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ahora, qué raro, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué maldecir al sordo? Me dice que no lo haga porque yo tengo que tener temor de Jehová. Y si alguien maldice al sordo, no lo va a escuchar, ¿verdad? El sordo no va a escuchar eso, pero Dios sí. Y eso es lo que quiere decir el mandamiento. Dios sí está oyendo eso que usted está haciendo. Si usted maldice a un sordo, puede ser que el sordo no escuche lo que usted está haciendo, pero Dios sí lo sabe. Si usted le va a poner tropiezo a un ciego, probablemente el ciego va a creer que él se tropezó por él mismo, pero Dios sí lo vio a usted hacer eso. Y por eso el Señor pedía ese trato digno para las personas. Por eso el Señor pedía o sea, esa mentalidad de pensar que pecaron la fue sacando el hombre de su duro corazón, no porque Dios así lo dijera. ¿Qué dijo Job? Cuando los amigos de Job le están diciendo: esto es porque usted hacía un montón de cosas malas, usted está pasando esto por su pecado. Prácticamente le estaban diciendo a Job. ¿Qué dice Job en Job 29:15-16? Como parte de la defensa que él ejercía de cuál era su conducta. Él dice: yo era ojos al ciego. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. O sea, yo he ayudado a estas personas, es lo que dice Job. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Los rabinos de esa época, de la que estamos hablando, desde cuando ese mendigo está ahí en la puerta de la Hermosa, ellos creían que vamos a ver, vamos a ver. Sí, ellos creían que a los impuros, digamos, que entre los que probablemente incluían a esta persona que estaba pidiendo ahí limosna, ellos no les permitían pasar más allá de esa puerta. O sea, ellos tenían que quedarse ahí. Por eso llegaban y lo ponían ahí a la puerta llamada la Hermosa. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan entrando al templo y, según dice nuestro pasaje, él les rogaba que le diesen limosna. O sea, él los ve y él lo que les va a pedir es: denme algo, denme dinero, una ayuda, por favor. Es lo que les está pidiendo a Pedro y a Juan. Veamos ahora los versículos 4-6, veamos el milagro. ¿Cuál es el milagro que ocurre? Versículos 4-6. Dicen los versículos 4-6, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Entonces el pobre mendigo probablemente dijo, ya, aquí está, se me hizo, me van a dar algo de dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego de que el mendigo les ruega a Pedro y a Juan que le den algo de dinero, que le den a él algo de dinero, ellos dirigen su mirada al hombre y Pedro le dice, míranos, míranos. Es interesante. Si Pedro le dice, míranos, ¿qué es lo que estaba pasando? Que él no los estaba viendo. O sea, él tenía probablemente su mirada hacia el suelo. Tenía su mirada, probablemente pedían limosna, ¿verdad? Y con la cabeza agachada, sin verlos, porque si no, Pedro no tiene que llamarle la atención de que los vuelva a ver, de que él los vuelva a ver a ellos. Esto nos permite asumir que era común que las personas pasaran por alto a este hombre. O sea, la gente probablemente ni lo volvían a ver. Probablemente estaba mirando hacia abajo, una postura común entre las personas que piden limosna. Quizás estaba acostumbrado a que lo ignoraran. No podemos dejar de lado el hecho de que aquí tenemos una gran enseñanza. No es el propósito del pasaje, pero no podemos dejar por fuera esta enseñanza que vemos acá. Y es que Pedro y Juan trataron a este hombre con dignidad. Lo trataron con amor, pero lo trataron con dignidad, como una persona. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos experimentado el asombro de personas indigentes que les llama la atención que uno llegue a hablar con ellos? ¿A cuánto les, verdad? Yo sé que les ha pasado a varios aquí cuando hemos andado repartiendo tratados. Ellos no esperan que la gente hable con ellos. Es más, una vez recuerdo que en uno de los que andábamos repartiendo, uno de ellos me dice, no, es que no está viendo que yo soy una persona de la calle. Yo le dije, o sea, ¿y qué importa? Yo lo que quiero es hablar con usted y compartirle el evangelio. Ellos mismos creen que ni siquiera son sujetos de que alguien pueda detenerse a hablar con ellos. Entonces vean cómo Pedro y Juan tratan a este hombre con dignidad, lo tratan con amor, le dicen, míranos, vuélvame a ver, es lo que le está diciendo. El hombre dirigió su atención hacia los apóstoles con la esperanza de recibir dinero. O sea, él lo que esperó en ese momento es que ellos le fueran a dar algo de plata, porque eso es lo que él está pidiendo. Él cree que su mayor necesidad en este momento es dinero. Vean la condición física en la que estoy, vean ¿verdad? Lo que me rodea, lo que yo necesito mayoritariamente en este momento es plata. ¿Y cuánta gente puede estar así en ese mismo entendimiento? Pensar que lo que más necesita en este momento es dinero, o quién sabe qué otra cosa material. Entonces él estaba ahí atento, esperando recibir dinero, probablemente extendiendo su mano o su taza, no sabemos qué tenía esta persona. Él estuvo atento, dice. Es decir, logran que preste atención. Entonces ya le capturaron la atención a esta persona. Están seguros de que tienen algo para él, pero el hombre ignora qué es. Los apóstoles quieren que deje todo para descubrir en detalle todo lo que sucederá y posteriormente esté en condiciones de saber a quién atribuir lo acontecido. Pero cuando Pedro afirma que no tiene plata ni oro, entonces uno debería pensar que era qué pasó con la cara de este pobre hombre, ¿verdad? O sea, cuando usted lo que está esperando es plata, ¿verdad? Está esperando dinero, y le sale Pedro con que no tiene ni plata ni oro, no creo que haya sido tomado como una muy buena noticia, ¿verdad? De parte de la persona que está pidiendo limosna. Entonces probablemente el rostro de este hombre haya decaído. Tampoco podemos especular mucho al respecto, pero él estaba atento porque él esperaba dinero. Él esperaba dinero. Pero Pedro le indica firmemente que se levante y camine en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús hace referencia a la autoridad de Jesús. Eso es algo que vamos a estar viendo en los próximos domingos. Vamos a estar desarrollando este tema del nombre de Jesús para que no crean que es solo esto lo que vamos a ver. Vamos a verlo más adelante cuando los apóstoles valientemente van a decir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. El nombre de Jesús hace referencia a su autoridad, sobre lo cual, como les digo, estaré hablando más adelante. Por ahora les quiero adelantar que invocar el nombre de Jesús no es algo mágico. No es como la gente, ¿verdad? Que cree que diciendo ahora cadabra, ¿verdad? Algo va a pasar.
La gente toma el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. Como que si yo repito el nombre de Jesús, algo va a aparecer ahí. Y esa no es la idea de lo que está planteándose en la Biblia. Cuando algo se hace en el nombre de Jesús es en la autoridad de Jesús. Esto es lo que Jesús demanda. Eso es lo que le pasó a los hijos de Seba, ¿verdad? Que también lo vamos a estar estudiando cuando veamos el capítulo 19 de Hechos. Se ponen a jugar de exorcistas, ¿verdad? Y hacer cosas en el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad para ello, y más bien se les van a venir a ellos encima, ¿verdad? Los demonios. La orden de caminar fue acompañada de la habilitación para caminar. O sea, Pedro le da el levántate, y este hombre queda habilitado para caminar. Ahora, la Biblia nos dice que este hombre estaba con ese problema, ¿desde cuándo? Desde nacimiento. Desde el nacimiento. ¿Qué pasa con una persona que ha tenido atrofia, ya digamos, la imposibilidad de caminar desde que nació? Sus músculos tienen que haber estado totalmente atrofiados. Sus piernas probablemente era algo, ¿verdad? Como ver el huesito pegado a la piel nada más. Y esta persona no había caminado y tenía 40 años de estar en esa condición. Vean la clase de milagro que estamos presenciando acá. Jesús realiza la curación por medio de Pedro. Dios tomó la iniciativa de traer a una persona necesitada ante los apóstoles y Pedro lo condujo a Jesús. Este hombre que pedía limosna, discapacitado, conoce a un sanador compasivo y es salvado. Esto nos lleva al punto final de la predicación de esta tarde, que es donde vamos a ver un seguidor del Señor gozoso. Versículos 7 al 10, vean lo que dice. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El hecho de que fuera cojo de nacimiento, como les digo, nos sirve para poder tener una mejor idea de lo que conllevó esta curación. Como les dije, la piel, los huesitos debieron haber estado prácticamente pegados, ¿verdad? Casi que sin carne en el medio. Y nunca estuvieron acostumbrados a soportar peso. Nunca. O sea, 40 años este hombre de estar en esa condición, él no sabía lo que era que sus piernas soportaran el peso. Fueron inmediatamente fortalecidas esas piernas. Al punto de que salta. O sea, este hombre saltó. Vean lo que es nuestro Dios de poderoso. Este hombre salta, dice el versículo 8, se enfatiza la curación completa de este hombre. Posiblemente esta sea la primera vez que este hombre ingresa a los atrios del templo. ¿Por qué? Porque solo hasta la puerta podía llegar. Pero se nos dice ahí que entró al templo. ¿Cómo? Dice, entró con ellos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre daba gracias a Dios por lo que había ocurrido. Y esto es muy importante porque vamos a ver la próxima semana cómo los apóstoles dicen, no ponga la mirada en nosotros. Esto no es de nosotros. El que hizo esto es el Señor. Él alababa a Dios. Él se llena de alegría saltando por todo el templo, alabando al Señor. Esta curación transforma la vida del pobre hombre, de este pobre hombre mendigo. Ya no se sienta a la puerta, ahora es conducido a los atrios. Ya no está ahí afuera, ahora está yendo adentro, a los atrios del rey. A partir de este día, el hombre tiene un nuevo propósito y una nueva pasión. Definitivamente su curación nos lleva a reflexionar en la salvación. Es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso pasaba con los milagros. Eso es lo mismo que sucedía. ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? Hey, ¿qué quería el Señor que vieran? Que Él es la resurrección y la vida. Que aquel que aunque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Los milagros tenían el propósito de evidenciar el poder del Señor, pero también de dejarnos reflexionar cuál es nuestra condición.
Y aquí tenemos que ver la obra que hace el Señor en este hombre como la obra que ha hecho en cada uno de los que estamos aquí. Versículos 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sus alabanzas llamaron la atención de todo el pueblo. O sea, quién sabe, ¿verdad? Cómo este hombre estaba alabando al Señor, que todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. No se avergonzó para nada. O sea, no le dio, ¿verdad? Yo me acuerdo, el paz que ahora ustedes no van a entender eso, porque como todo el mundo tiene las Biblias en los teléfonos, pero en la época de cuando el Señor, ¿verdad? Empezaba a llamarlo a uno allá, cuando estaba jovencillo, hace muchos años, ¿verdad? Entonces uno tenía Biblias físicas, ¿verdad? Entonces la gente andaba con la Biblia, ¿verdad? Bajo el brazo y así íbamos a la iglesia. Pero habían unos que les daba, ¿verdad? Entonces agarraban la chaquetilla, ¿verdad? Y la metían por abajo para que no los vieran con la Biblia, ¿verdad? Entonces decían, los pastores decían que las ponían casi como de desodorante, ¿verdad? Las andaban ahí tapaditas y que no sea mucho y comprar Biblias pequeñitas para que este hombre no le dio vergüenza de nada. Entró alabando al Señor, saltando, imagínense ahí, dentro del templo. La gente lo vio, lo reconoció y quedaron asombrados. El poder que Jesús usó para sanar a las personas ahora se ha vuelto activo en los apóstoles. Los milagros sirvieron, como les dije, para autenticar la autoridad de Jesús, ¿verdad? Marcos 2, 10 al 11, ¿qué es lo que dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿qué hizo Jesús? Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban dudando que Jesús tuviera autoridad para perdonar pecados. Entonces le dice, pues para que ustedes sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí ya los apóstoles tienen este mismo poder que el Señor les delegó. El milagro produce que la gente se llene de asombro y espanto por lo que estaba sucediendo. Hay un versículo que uno no puede dejar de conectar con lo que está pasando en este momento en Hechos, y está en Isaías 35, 4 al 6. Voy a invitarlos a que busquen Isaías 35, 4 al 6. Estamos prontos a terminar. Isaías 35, 4 al 6 dice lo siguiente: decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cómo vamos a saber que Dios vino y nos va a salvar? Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Vean esta señal. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Quienes vieran a este cojo saltando como el ciervo, tenían que haber reflexionado en lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo aquí. Dios mismo había venido a salvarlos. Jesús había estado sanando a ciegos, sordos y cojos. Aquí vemos que esto continúa a través de Pedro y más adelante lo vamos a estar viendo cuando veamos Hechos 14 en el ministerio de Pablo. La primera venida de Cristo marcó el comienzo de la restauración del mundo por parte de Dios. El regreso de Cristo lo completará. Los cojos saltando de alegría señalan la llegada de los últimos días. Nos proporcionan un anticipo de la eternidad. Vean que literalmente se cumplió lo que el Antiguo Testamento había dicho. El cojo saltará como el ciervo. Aquí lo estamos viendo. Se está cumpliendo esa profecía en ese momento. Nos regocijamos porque tenemos la promesa de que algún día todas las discapacidades físicas van a desaparecer. En este mundo tenemos padecimientos, ¿por qué? Porque aún no estamos en lo perfecto. Estamos en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo
que está dañado por la misma caída. Recibiremos nuevos cuerpos, unos que nunca van a perecer. Dennis Johnson, un escritor cristiano, comenta lo siguiente: por sorprendente que sea para un hombre de 40 años que nunca ha caminado poder saltar en el templo, la curación de los corazones paralizados por el pecado es aún mayor. O sea, podemos sorprendernos de ver un hombre que no había caminado en 40 años, pero ver pecadores que tenían ese corazón de piedra, tener un corazón transformado, es una curación mayor que esta. Y eso es lo que el Señor ha hecho en cada uno de los que Él nos ha salvado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Nunca debemos perder de vista que los milagros físicos transmiten verdades espirituales. Como les dije, el Señor le dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir. El pasaje que hemos estudiado hoy claramente es una imagen de la salvación. Así como Pedro le dio a este hombre la imposible orden de levantarse y de andar, así el Señor le dice a los pecadores muertos en sus delitos y pecados que se arrepientan y crean. Derek Thomas dice lo siguiente: estamos espiritualmente en la posición en la que se encontraba físicamente este cojo. Si este cojo iba a ser sanado, alguien que no fuera él mismo debía hacerlo. Así estamos nosotros. Estamos en una posición que nosotros mismos no podemos ayudarnos. Alguien más tiene que hacer algo por nosotros. Y ese alguien es nuestro bendito Padre Celestial, que por el puro afecto de su voluntad nos salva, por su gracia, por su misericordia, no por nada que nosotros hayamos hecho. Nosotros estamos como ese hombre ahí tirado, sin poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es poner la mirada, esa fe que es esa mano vacía, esperando recibir algo. Y ese va a venir por la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo podemos aplicar eso que hemos leído? Esta introducción a la predicación que tendremos la próxima semana, donde veremos el sermón que Pedro va a dar a partir de esta curación. De una vez de antemano les digo, vengan para que no se pierdan, ¿verdad? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo podemos aplicar esta primera parte que hemos leído hoy? En la Biblia vemos otros ejemplos de compasión de Dios. Por ejemplo, nuestro Señor mostró compasión a Nínive, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando estaba por destruir a Nínive? Él envía a Jonás a predicar. Jonás cree que se puede zafar, ¿verdad? Del encargo del Señor, y el Señor le demuestra que no hay lugar en el cual Jonás pueda esconderse, del cual él no llegue ahí. Y él le muestra compasión a Nínive. Le mostró compasión a Ruth y a Noemí, ¿verdad? A través de Boaz, recuerdan, ¿verdad? Su pariente redentor. Vemos ejemplos en las Escrituras donde los justos soportan un gran sufrimiento. José, Job, el mismo Daniel que leíamos ahora. Aquí deben haber personas que han pasado sufrimientos, que han pasado cosas duras, que están soportando cosas duras. De cualquier manera, esto es lo que todos necesitamos escuchar. La compasión no siempre significa alivio temporal, pero siempre debe implicar la oferta de un gozo eterno. El hecho de que el Señor tenga compasión de nosotros no siempre va a significar un alivio temporal, pero siempre va a implicar la oferta de gozo eterno. La enfermedad, como les digo, es parte de lo que tenemos que soportar en este mundo, porque es un mundo caído, porque el pecado de Adán introdujo todo esto en esta humanidad. Por eso vemos personas que están sufriendo enfermedades dolorosas. Cada uno de nuestras familias tenemos alguien o algún caso de alguna enfermedad que está sufriendo. Nosotros mismos tenemos padecimientos. La eliminación de la enfermedad apunta a una realidad superior de que el pecado ya no va a existir. Eso va a ocurrir algún día, pero no es aquí, no es acá. Por mucho que anhelemos estar libres del dolor, deberíamos anhelar aún más estar libres del poder y la pena del pecado. Eso es
el mayor anhelo que deberíamos tener. Lo que estoy sufriendo, puedo decirle, Padre bendito, ten misericordia de mí. Es válido orar así. Señor, si está en tu voluntad y en tu misericordia, sáname. Pero lo más importante es, no me dejes morir en mi pecado. No me dejes morir en mi pecado. Líbrame, sálvame. Eso es lo más importante. Nuestra esperanza no es la sanidad temporal, sino la sanidad eterna. Como dije, la curación física que estudiamos hoy apunta a una curación espiritual. Por lo tanto, las necesidades físicas del cojo de nuestro pasaje deberían también hacernos meditar en nuestra necesidad espiritual. Esta es una foto suya y mía. Esta es nuestra condición desde el nacimiento. Nacemos en pecado y no podemos curarnos a nosotros mismos. Hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse y creer. Es un mandamiento imposible de cumplir sin la misericordia de Dios, pero se ofrece gratuitamente para todo aquel que escuche la voz del Señor. Ahora, usted, miembro de la iglesia, persona que ya ha sido salvada por el Señor, también hay aplicaciones acá que podemos sacar para nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero después de un fracaso o de una caída, usted se pregunta si realmente Dios lo habrá perdonado. O sea, si realmente Dios lo verá a usted de la misma forma después de esa caída o de ese fracaso que tuvo. Yo les digo a ustedes, meditemos todos juntos. Si Pedro hubiera tenido esa duda, vean que la conversión entonces de 3,000 personas no hubiera sido una realidad, porque él fue el que predicó ahí y ya había ocurrido su caída de la negación y todo. Y ahí lo tenemos predicando el evangelio y casi como 3,000 personas convirtiéndose. Y ahora lo vemos aquí poderosamente hablando y diciéndole a este cojo, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret, a este hombre que había negado al Señor 3 veces. Pedro había sido restaurado completamente. También debemos meditar en lo fácil que es dejar de ver al individuo, especialmente cuando de alguna manera el problema como que nos afecta. Para muchos el mendigo a la puerta era una molestia y algo que desentonaba en el lugar. Para muchos, como les digo, era una voz insistente, la figura de un ser humano pobremente vestido y tirado en el suelo en un lugar tan bello como la Puerta de la Hermosa. Pero este hombre que contrastaba por su condición tan triste fue un instrumento del Señor, siendo un testimonio vivo y real que resultó en la conversión de muchos, como vamos a ver la próxima semana. No podemos menospreciar a nadie. No podemos hacernos de la vista gorda de predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos puso en una zona donde vamos a estar viendo constantemente personas indigentes. Hablemosles con esa dignidad que le habló Juan y que le habló Pedro a este hombre diciendo, míranos, saquemos el rato para compartir el evangelio. Estas personas tienen que ser destinatarios de nuestra predicación del evangelio. Uno de los temas prácticos que se destaca en la frase de Pedro, lo que tengo te doy, es exactamente esto. ¿Qué tenemos nosotros? Lo que tenemos es que hemos sido salvados por gracia, no por nada que nosotros haya habido. Eso mismo tenemos que ir a dar lo que de gracia hemos recibido, darlo de gracia. Estamos seguros de que cada creyente tiene un don, habilidad o capacidad dada por el Espíritu Santo que es independiente del grado de educación formal que hubiese recibido o carecido. Espero, mis hermanos, que esta parte introductoria de la predicación que tendremos la semana próxima nos deje meditando y podamos seguir entre semana leyendo el pasaje nuevamente para venir a ver el poder de la predicación que Pedro va a hacer y cuántos se van a convertir a partir de esa exposición del evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, hemos visto un pasaje que podría ser considerado sencillo, pero Padre, cuántas verdades hemos aprendido. Señor, muchas veces creemos que nuestras necesidades es algo tan local, algo tan fácil como solamente dinero,
cuando no estamos entendiendo que nuestra mayor necesidad es la salvación. Necesitamos, Señor, ser salvos de nuestro pecado. Necesitamos ser salvos de tu ira. Padre, ten misericordia de nosotros. Permite que la luz del Evangelio alumbre a pecadores esta tarde, que puedan reconocer, Señor, que lo mejor que pueden recibir en este momento es la salvación, es el entender que Jesucristo es el único que puede haber pagado por su pecado. Padre, te damos gracias porque hoy nos has traído muchas visitas. Hoy nos has dado el privilegio de ver mucha gente nueva viniendo a escuchar tu palabra. Haz que permanezcamos fieles, Señor, por tu misericordia. Y, Señor, ayuda a los que ya te conocemos, a los que hemos sido salvados por tu misericordia. Guarde, Señor, y a predicar con denuedo el Evangelio a toda criatura, Señor. Y que cuando tengamos situaciones como estas delante de nosotros podamos actuar como actuaron los apóstoles, con dignidad, compartiendo tu palabra a toda persona, no haciendo distinción de personas, no discriminando personas. Y Padre bendito, predicando un evangelio correctamente, haciéndoles entender que la mejor y la mayor sanidad que pueden tener es la de su corazón. La honra y la gloria sean únicamente dadas a ti, y te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.